va a viajar a Alemania para hacer el programa en vivo, en directo, a todo color y en alta definición. No podía elegir un lugar distinto. La cervecería más antigua de toda Baviera es la sede, la casa de Ahora o Nunca por los próximos 2 días en la cobertura de la gran final de la UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, Inter de Milán. Es ist jetzt oder nie, Damen und Herren. Eso quiere decir es ahora o nunca, amigas y amigos en alemán. Bienvenidos al programa de jueves para todos ustedes. Bola de Vagos. Aquí estamos en uno de los lugares más felices sobre la tierra. Rodrigo Fáez, ¿sí? Martín Einstein, soy Mauricio Pedrosa. Bienvenidos a Múnich, a la gran final de la Champions. Rodri, tú tenías claro que si venías ahora o nunca, veníamos a una cervecería. Yo os he traído aquí por si acaso las pretzels, que las he visto, y digo, mira, por lo menos aquí tenemos lo que se suele decir el German Starter Pack, más o menos, ¿no? Más o menos. Tenemos fútbol, tenemos pretzels y tenemos una buena jarra. Así que, willkommen. 13 años después regresa a la Champions, a Múnich. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento. Es una ciudad muy futbolera. Mía san mía, es lo que yo sé decir, que es el lema del Bayern Múnich, que no está en la final, que soñaron con estar ahí, pero ha tocado Francia, le ha tocado Italia, ya se empieza a percibir un clima de mucha fiesta, mucha gente de Italia viniendo en coche, son 6 horas, cruzan los Alpes desde Milán y ya italianos, además los alemanes tienen en el Inter una influencia muy grande, ¿no? Con Matthaus, con Klinsmann, con Rummenigge. Y eso también, ese puente, se siente con los hinchas que están un poquito como en casa. Y para vivir eso más adelante, aquí en Ahora o Nunca, una edición de Diarios de Bicicleta con Martín Einstein, que viene preparando, anticipando todo el escenario, rodando todo el escenario para la gran final de la UEFA Champions League. Estamos en Hofbräuhaus. 400 años de historia y yo espero que ustedes alcancen a escuchar el ambiente increíble. Parece un estadio de repente. Parece un estadio ya. Parece un estadio ya. Una aclaración muy pertinente. Sí. Esta es una cerveza sin alcohol. Sin alcohol. Es una cerveza sin alcohol. En ustedes está el tener fe en nosotros. Pretzel sin alcohol. Pretzel sin alcohol Sí, y sí. agua también. Presentadores sin alcohol. Presentadores sin alcohol. Todo limpio, La mayoría por lo menos, ¿eh? La mayoría de presentadores. Creo que sin somos alcohol. los únicos de todo el lugar, pero bueno. Bueno, vamos a meternos en los favoritos para esta Sí. Champions. ¿Y Vale. qué está diciendo en este momento ESPN Bet Sportsbook? ¿Quién sale como favorito? El Paris Saint-Germain. Menos 175 su victoria, más 130 paga la victoria del Inter de Milán. Esto es para ser campeón. Y alguien me explicaba hace rato este momio, Rodri, y ya hemos explicado aquí en Ahora o Nunca también muchas veces cómo se mueven los momios. Si empieza a entrarle mucha lana a alguno de los equipos, eso baja el momio, va a pagar menos. Y le ha entrado en la última semana muchísimo dinero al Paris Saint-Germain. ¿Estás de acuerdo, Martín, que el equipo de Luis Enrique es el favorito? Creo que le encanta al Inter esto. O sea, a los jugadores del Inter, a los aficionados del Inter, al entrenador del Inter, a Inzaghi, les encanta que el favorito sea el PSG. Digo, los italianos son expertos en ir por debajo del radar. Cuando nadie cuenta con ellos, pregúntenle al Barça. Cuando nadie cuenta con ellos, cuando se ven ganadores los demás, es cuando los italianos van afilando el cuchillo, se les va creciendo el colmillo y encuentran su oportunidad, porque ya hablaremos lo que es el Inter, pero sobre todo es un equipo de supervivientes que tienen esa capacidad de escanear las situaciones y de tomar las decisiones correctas cuando toca. Por eso, cuando hablas de favoritos y dicen, no, PSG, los nerazzurri dicen, sí, O sea, PSG. pero está bien, sí crees que es favorito, pero eso no le molesta para nada al Inter de Milán. Pero ¿estás de acuerdo con el favoritismo del Paris Saint-Germain? Yo no. Me parece que es muy igualado y además tiene argumentos diferentes. A ver, futbolísticamente, Sí. por despliegue, por calidad, por juventud, por velocidad. Pero mira, Martín, sí. Estando sí. de acuerdo en la primera parte de lo que dices, yo por eso creo que el Inter debería ser favorito, por poco, porque creo que están muy igualados. Pero para mí el Inter, y ojo que yo quiero que gane el Paris Saint-Germain por Luis Enrique, pero creo que el Inter debería ser favorito porque tiene más experiencia, tiene más oficio, tiene las áreas muy bien escoltadas. Creo que tiene jugadores de muchísima calidad, que tienen más experiencia
que los jugadores que pueda tener el Paris Saint-Germain. Y aunque solo sea por eso, yo pondría, tirando por lo bajo, 51-49 a favor del Inter. Sí. O sea, sí es una final pareja. Sí. En eso estoy de acuerdo. Ahora, yo estoy de acuerdo con el momio, que pone favorito al Paris Saint-Germain, porque sí creo que hay elementos donde es mejor. Creo que tiene mejor entrenador el Paris Saint-Germain, Sí. siendo que Simone Inzaghi ha hecho un trabajo fantástico con el Sí. Inter. Pero pensemos en futbolistas, cuando hay un enfrentamiento tan parejo, Vale. hay veces que las individualidades te lo desequilibran. Ahí encuentras la diferencia. Ok. Y a mí me parece que las individualidades del Paris Saint-Germain en un duelo parejo, comenzando, y vamos a hablar más adelante obviamente, de el, para mí, número 1 del mundo en todos los aspectos, Donnarumma. Rodrigo no está de acuerdo No. conmigo y lo vamos a A ver, discutir para. un poquito más adelante. Está Donnarumma más se ha adelante. vestido de Courtois Sí, este señor. año. Sí, señor. Sí, Pero señor. no, ha tenido la Sí, temporada señor. de su vida. Ey, del O sea, Courtois campeón de no. Champions, ¿eh? Sí, sí, del sí. Courtois que llevó Se ha hasta vestido- París al Real Madrid Y para no, ganarle a total. Liverpool una No, final. pero- vivís engañados, vivís en un mundo, Oye, una a ver, realidad yo paralela. me siento No mal puede de que hay ser. nada más una Es sin cerveza. alcohol, es sin alcohol. Es sin ¿de alcohol. verdad? Es sin alcohol. ¿Podemos pedir otras? Sí, pide que por lo menos ¿Cómo tenga se una Noch, dice? noch justificación. zwei Bier, bitte. Keine Alkohol. Acaban Noch los zwei- subtítulos. Noch zwei, keine... Groß. Danke. Danke. Pero vamos a ver, ¿cómo puedes decir que Donnarumma, que no ha hecho la temporada completa, ha hecho 3 meses para mí muy buenos, 3 meses? Los y que valen. Y lo estáis colocando a la altura de Courtois, No. que lleva siendo el mejor portero del mundo 4 años. Pero no estamos hablando de su Courtois, carrera, ¿eh? Este año. Este año. Ahora, ya los clavaremos en el tema de los Vale, arqueros. vale, No vale. lo gastemos de una vez. Quiero regresar al punto en donde entendemos que el Inter también es competitivo en muchas áreas y ahí va por qué. Cualquiera de nosotros podría pensar, el Inter se defiende muy bien. Sí. El Inter ha hecho y tiene 3 centrales que juegan a un nivel altísimo. Bastoni, por ejemplo, Bastoni, increíble. debe ser de los centrales más cotizados en el mundo en Sí. este momento. Acerbi tiene una historia de superación a prueba de todo y lo está demostrando en la cancha. Y ni hablar de Pavard, un campeón del mundo que lo conocemos de ambos lados. Pero cuando el partido y la serie contra el Barcelona, o sea, si hubiéramos imaginado una serie contra el Barcelona de muchos goles, decimos avanza el Barcelona. De acuerdo. Y acabó avanzando el Inter. El Inter encuentra muchas maneras de ganar. No siempre va a ser bonita, no siempre va a ser vistosa, pero es lo que les sirve a ellos. Y yo no sé, Martín, si esa es justamente la principal fortaleza del Inter este sábado en el, iba a decir el nombre incorrecto, para Champions se llama Bayern Arena. Vaya, Arena. Mira, yo creo, Mau y Rodri, que la gran fortaleza del Inter es la mentalidad. Hablaba con un colega de Gazzetta dello Sport, Filippo Ricci, que lo conoce muy bien Rodri, el corresponsal en España, y me decía, el Inter hace de la escasez virtud. Sí, sí, sí. Es un equipo justo. Digo, el banquillo, el banco de suplentes del Inter está muy por debajo del nivel del equipo titular. Tienen 10 jugadores y ese es el equipo. Y además son jugadores, Acerbi, por ejemplo, que no contaba nadie con él, pero en esa mentalidad de simplificar el fútbol, porque al final el fútbol del PSG es mucho más rico, es mucho más amplio, tiene un abanico de posibilidades, tiene un trabajo táctico. Lo que hace Italia es un país pragmático, muy pragmático, muy práctico. Entonces dice, mira, el fútbol es simple. Ay, perdón. Oh. Ya, danke. Vielen Dank. Disculpen ustedes, pero aquí el servicio llega en cualquier momento. exquisito, Había que exquisito. pedirles a los Una para cada compañeros uno, ¿cómo una. es? Venga, va. Yo ya tenía una, pero pues está Mira, bien, mira, o sea. te Bueno, voy a ya que decir una estamos, palabra, está bien. una palabra que conozco. Sin alcohol. Una. Cerveza sin Prost. alcohol. Prost, Prost. Prost. Es la única palabra. Prost, sí, sin Prost. alcohol. Ahí va. Sin alcohol. Prost y Salud. Donnarumma, el Prost. tercer mejor No, portero de Europa, ¿vale? A ver, decía, la practicidad del Inter. Sin alcohol. Ya, yo distingo muy bien. Yo distingo muy bien. Sin alcohol. La practicidad del Inter es su mayor virtud. Ellos saben que no tienen jugadores como para jugar lo que juega el PSG, por lo cual lo que hacen es simple, ganar. Tienen un equipo que está hecho para ganar esta temporada, porque la temporada que Eso viene... es verdad. Pero es que mira, Ese es un gran punto. Yo Ese es un gran creo que el punto. Inter compite como nadie, porque cuando la gente siempre dice, no, es que el Inter, porque el Paris Saint-Germain está muy por encima, a mí me recuerda, y no quiero compararlos porque creo que están a una altura completamente diferente, pero es que me recuerda al Madrid. Cuando dan al Madrid por muerto, cuando dan al Madrid diciendo, no, nunca es favorito, Sí. acaba ganando el que más oficio tiene. Y Bueno, ya veréis. a ver, hablando del Madrid, queremos aprovechar que están ustedes dos aquí. Muy bien. Para plantear una apuesta futura también. Ya mañana viene Don Vegas, ¿eh? Don Vegas, Herr Vegas, está aquí en Alemania Herr Vegas. para dar las mejores apuestas y estará aquí en Ahora o Nunca.
la presentación de Xabi Alonso Sí. esta semana como nuevo técnico del Real Madrid e inmediatamente movimientos ya para darle al equipo lo más pronto posible antes del Mundial de Clubes. El Barça renueva a Lamine Yamal esta semana hasta el 2031 y renueva también a Rafinha. Si yo te Hansi. pregunto, Sí, Martín, ¿quién está más cerca de llegar a una final de Champions? ¿El Real Madrid, que fue una costumbre tenerlo en la última década en las finales, o el Barça, que tiene una década sin regresar a una final de Champions? A ver, te voy a contestar probablemente como no querés que te conteste. No, no pasa nada. Viniendo de ti puede ser lo que sea, Martín. no El pasa nada. Madrid y el Barça tienen que fichar para ser más competitivos. El Madrid tiene que fichar un mediocentro y el Barça tiene que mejorar su defensa, que fue un desastre esta temporada en Champions, y tiene que o recuperar a la mejor versión de Ter Stegen o tener un portero de categoría. Los dos porteros, Donnarumma y Sommer, son grandes responsables de que PSG e Inter estén en la final. Muy fácil, que el Barça ficha a Donnarumma. ¿Ya lo tienes? Sería fantástico. Estaría fichado el está. mejor portero del mundo, Rodri. Total, para ti. Pero Estaría fichado el mejor portero ahora, del mundo. te voy a decir una cosa. Con los jugadores que tienen Barça y Madrid, si arreglan esos, porque son detalles, la final va a ser épica. O sea, de un lado, Lamine Yamal, del otro lado, Kylian Mbappé. O sea, no es disparatado pensar en esa final, porque está ahí la pólvora. Digo, al Pensábamos final... que esta temporada estaba cerca esa final. Sí, y te tiro una que da para un debate futuro y que es muy interesante. Hoy, Barça y Madrid son dos equipos muy alemanes. O sea, el Barça juega la presión alemana con Hansi Flick, que aprendió aquí, en el Bayern. Y Xabi Alonso, que estuvo en el Bayern con Pep y que tuvo maestros también aquí y que luego fue al Leverkusen, lleva algo del fútbol alemán. El fútbol alemán y el fútbol español hace 2 décadas son vasos comunicantes. El entrenador de la selección de Alemania en 2006, cuando se la pegaron en el Mundial, fue a hablar con Pep, fue a ver la Masía, fue a beber de las fuentes españolas, fueron a desarrollar desde las inferiores de la selección alemana cómo debían jugar. Y luego fue España a ver a Alemania. Viajó Pep, viajó Xabi Alonso, viajó gente, entrenadores a aprender, y hoy en día hay como una armonía y una comunión entre dos escuelas muy grandes que se han armonizado y se han contagiado mutuamente. Martín me acaba de dar a entender que los dos. Tú eliges a uno entre Barcelona y Real Madrid. ¿Quién estaría más cerca de volver a una final de Champions? Yo creo que a día de hoy el Barça. Yo creo que el Barça, ¿eh? O sea, estoy con Martín, que necesita fichar un portero, porque Ter Stegen después de las lesiones para mí no es el mismo y porque además creo que tiene que apuntalar un poco la defensa, pero creo que ya tiene una base importante, cosa que el Madrid tiene que formar todavía, porque no sabemos cómo va a salir Dink Huijsen, no sabemos qué tal se va a adaptar Álvaro Carreras. Al final es una incógnita. Va además a cambiar con esa defensa de 3 el Real Madrid, va a cambiar la defensa por primera vez en la historia, 3 centrales. No sabemos cómo lo va a interiorizar ese plantel, por lo cual a día de hoy yo creo que el Barça tiene más opciones, a día de hoy. Yo estoy inclinado a decir Barça simplemente porque esta temporada se quedó a 2 minutos. detalles de concentración, Sí, de poder estar jugando aquí y pelear por un triplete histórico. Sí. Entonces, esa es como la respuesta más fácil, ¿no? Esa es la obvia. Pues el Barça Está porque se encantando quedó a Madrid nada. por ahí, ¿eh? Está encantando Madrid, ¿verdad? Está haciendo la tira de Papa. Bueno, el público está diciendo que No, está diciendo París. Ah, París, vale. Tú porque ya tienes aquí al Real Madrid, Rodi, te ha traicionado un Yo lo poquito decía, la como estáis conciencia. hablando del Están Madrid-Barça, diciendo digo, yo, París. a ver, no sé dice si París o Madrid. París. Ay, no sé. París. Pero creo que la elección de Xabi Alonso para ser el nuevo entrenador, si los jugadores van a prestar atención, van a entender, van a abrazar los conceptos de Xabi Alonso, va a ser a un Real Madrid ultra, mega Ojo. competitivo. Sí, pero eso es una Ojo, hipótesis, ¿eh? ojo. Eso es una hipótesis. Ojo, Yo sé, porque es un Ancelotti gran- estuvo todo es el un gran año. if, es Y, un gran y- if. y hace un año todos pensábamos con Mbappé Ojo, el Madrid va a sí. arrasar y mira al final lo que ha Hay, pasado. hay varios temas a resolver. Vinicius Mbappé. ¿Qué pasa ahí? Como un entrenador que no es Ancelotti, yo confío que Alonso va a hacer un buen trabajo. Pero cuidado, que tiene mucha figura ahí. Tiene a Vini, tiene a Kylian, tiene jugadores, tiene a Bellingham, que no anduvo bien esta temporada, que quiere jugar un poquito más adelante, que es lo que le conviene a él,
que le van a decir que baje unos metros. Si no fichan otro mediocentro, va a tener que jugar como en la selección. Es que el Madrid no tiene pensado fichar. O sea, quiere con lo... Dice, tenés 6 mediocampistas. Tenés a Bellingham, tenés a Valverde, tenés a Tchouaméni, tenés a Camavinga. Valverde. Ya, pero Tenés no a lo vale. Brahim, tenés a Necesitan mínimo una pieza más. Mínimo. Vale, pero desde el club Sí, dicen, con lo que hay se puede. sí. Luego Pero- si se puede, si hay una oportunidad de mercado, se puede fichar, vale. ¿Cuántas veces Ancelotti les dijo? Claro. No, no se puede. Claro. ¿Y qué le hicieron? Nada. Y además, una palabra que repitió Xabi Alonso 454 veces en su presentación fue consensuar. ¿Qué significa eso? Lo que diga el club. Es que ahí es donde la mano de Xabi Alonso, él va a tener la mano, pero la mano la puede mecer alguien más. Y todos sabemos quién es ese alguien más. Vamos a seguir aquí, desde el Hofbräuhaus, en el centro de Múnich, lleno. Me contaban que en su máxima capacidad pueden estar hasta 3,000 personas en los ¿Aquí? 3 niveles que tiene esta cervecería. Se espera que mañana viernes sea esa cantidad de gente. Por lo pronto, regresaremos con Martín, con Rodrigo, más compañeros de ESPN. Van a pasar por esta silla caliente. Y recuerden, cerveza sin alcohol. Estamos de regreso con Está buena, José, Hernán, Caro, el goleador Hércules Gómez. Espero que ustedes también, como nosotros, Rodri y Martín, Prost. puedan brindar con una cerveza Prost, sin alcohol Prost, por esta final de la UE. Que Uy, les lleven ganar un tapón. gol. Nada como la Hola, cerveza buena. sin alcohol. Vamos con Agua, ustedes al ese, estudio. Les conozco mandamos ese un bar. abrazo. Agua Esa, sin ¿eh? alcohol. No venden sin alcohol. ¿No? Muy comunes ahí. Nos están metiendo, nos están metiendo. No venden, ¿no? Se puede terminar esa cerveza y la próxima ronda vende cerveza sin la alcohol pagamos ahí. nosotros. Una cerveza sin alcohol es como un café descafeinado, es como una final de Champions sin el Real Madrid. Hércules Gómez, Hernán Pereira, Carolina de las Alas, José del Valle, les damos la más cordial bienvenida. Ya escuchamos a los Estamos compañeros. mal. Mínimo no dijo América. ¿Cómo le va Hércules? Bueno, es una final del fútbol mexicano sin el América también, ¿no? Después se enoja. No, no, no. ¿No? Después se No, enoja. no, el América no. El América se consiguió esa final con el LAFC, de la cual ya vamos a el hablar. América se la consiguió. Se la consiguió de diferentes maneras y ahí está. Los escritorios, claro, que por supuesto. Pero no lo propició el América, pero justamente de eso vamos a hablar. Abogados para la Liga Deportiva Alajuelense. Los pagó el América los abogados. Es una preciosa tarde-noche en Múnich, al sur de Alemania. Hay una curiosidad con esta ciudad cuando es sede de la Champions. Por lo general, un equipo que nunca la ha ganado viene a jugar a Múnich y levanta su primera Champions. Ya le pasó a un equipo francés. En el 93 el Olympique de Marsella le ganó a otro equipo de la ciudad de Milán. Fue al Milan. En aquella ocasión, la última vez Chelsea le ganó al Bayern en el mismo estadio donde se disputa esta final. Acabamos de revisar el dato. Si ustedes están en Múnich, primero que nada, gracias por ver Ahora o Nunca incluso en su viaje. Número 2, si no tienen boleto, prepárense para desembolsar cerca de 3.500 euros por boleto. Más cargos, obviamente. 3.500 euros por boleto es lo más barato que se encuentra. Eso ahora, ¿eh? Ahora, lo acabamos de faltan revisar. tres El El dato en pasado ya revista. veréis, ¿eh? Un duelo de técnicos muy interesante y que tiene también que ver con la historia de Luis Enrique, que ha pasado por muchas buenas y también por tragos muy, muy duros. Un diario de bicicleta de Luis Enrique, Martín. Es que para hablar de la llegada del PSG a una final, sin lugar a dudas hay que hablar de Luis Enrique. Porque el comienzo del año se encontraron con un equipo sin su máxima figura. La figura que estaba llamada a llevar al PSG a ganar su primera Champions League. El hombre para el cual el equipo jugaba, el faro, la luz, el brillo. Lo intentaron de todas maneras. Trajeron a Messi, trajeron a Neymar. Mbappé era el hombre que mandaba, que ponía el director deportivo, que ponía el entrenador. Y tal vez frente a la pérdida, frente a una situación inesperada, Luis Enrique entendió que tenía un equipo para hacer cosas que nadie pensaba. Y de esto va el diario de bicicleta, de cómo Luis Enrique ha transformado al PSG. El escenario del partido, un estadio que habla de modernidad, tiempos de cambio. Eso que tuvo que hacer PSG para llegar aquí. Un cambio que pasó por aferrarse a la idea de un entrenador cuando ya sabía que iba a perder a su gran figura.
Ese desequilibrio que había antes, en el que era Mbappé, se construyó la plantilla en torno a él y lo que él quería, ha cambiado totalmente. Ahora el club pasa por Luis Enrique, llega un entrenador que es campeón de Europa y que además hace algo que no han hecho los precedentes, que es mano dura. De eso se enteró Kylian un día. Yo te he leído que te gustaba Michael Jordan. Michael Jordan cogía de los huevos a todos sus compañeros y se ponía a defender como un hijo de puta. Tú tienes que dar ese ejemplo porque tú piensas como que tú nos tienes que marcar los goles. No me vale eso. Un líder de verdad es que cuando no nos puedes ayudar con los goles, tú nos ayudas en todo lo defensivo. Tienes que ser el mejor jugador de la historia defendiendo. Eso es un líder. Eso es Michael Jordan. Mónica Marchante conoce como pocos a Luis Enrique. ¿Qué ves de él en esta versión de PSG? Todo. Se siente con las manos libres para haber pintado un lienzo que consiguió que estuviera en blanco, que no estaba en blanco cuando llegó. Esta es su obra. El equipo es él. ¿Por qué no podía antes? Porque podía hacer eso hasta que llegaba a la zona de ataque. Al marcharse Kylian, pasó a controlar también esa parte del juego. Tiene muy buenos jugadores, pero no tiene una estrella para la que haya que trabajar. Esa estrella que se había marchado a Madrid había dejado una sensación de desamparo. La presión que tenían era que todo el mundo pensaba, "Buah, este equipo sin Mbappé, ¿dónde va?", ¿no? Y entiendo que para ellos, para esos chavales tan jóvenes, el aferrarse a ese líder que les está mandando el mensaje completamente contrario, vamos a ser mejores, vamos a hacer más goles sin Mbappé, y ver que eso ha ido sucediendo, pues claro, es que cómo no vas a creer en él. ¡Viva el PSG! ¡Viva el PSG! El aficionado del PSG ve a Luis Enrique como la estrella del equipo ahora mismo. Será morboso, ¿no?, que el PSG consiguiera su primera Champions sin Kylian. Una historia impensada. Un PSG sin Kylian Mbappé y a las puertas de hacer historia. Esto es Diarios de Bicicleta. Nos vemos en la próxima. Como siempre, un fantástico trabajo de Martín y el equipo para otro Diarios de Bicicleta que, a ver, es que estos números de verdad de esta temporada de Luis Enrique son extraordinarios. Está buscando el triplete que ya ganó él como director técnico también alguna vez en su carrera con el Barcelona. Construye ahora este equipo que, como bien le decían a Martín en el relato, se parece a él. Yo sostengo que hay dos cosas innegables en esta vida. Sí, las mascotas se parecen a sus dueños y sí, los equipos de fútbol se parecen a sus entrenadores. ¿Quién de los dos tiene más mérito en lograr lo que han logrado esta temporada? ¿Inzaghi con Inter? Luis Enrique con Paris Saint-Germain. Yo creo que Luis Enrique. O sea, porque al final estamos hablando de que el Inter es un proyecto con mucha continuidad, ¿no? En los últimos 3-4 años es la segunda vez que, de hecho, Inzaghi llega a una final de la Champions, ya sabe lo que hay, sabe lo que hay que hacer. Yo creo que el año pasado también para mí era uno de los favoritos, el Inter, pero el Atlético de Madrid fue más listo en aquella tanda de penaltis. Y en cambio yo creo que Luis Enrique se enfrentaba a un vacío tremendo, un vacío de poder, donde no estaban ni Messi, ni Neymar, ni Mbappé. Había muchas dudas en torno a él. Seguramente incluso hubo, porque además nos llegaron muchos rumores de que dependiendo cómo le fuera al propio Luis Enrique, igual Qatar, Lautaro, muy bien, pero vais a palmar. El tema es ese, que después de la salida de estos tres mucha gente dijo, porque es que insisto, nos llegó ese rumor, si a Luis Enrique no le va bien, igual Qatar empieza a pensarse el hecho de vender incluso el Paris Saint-Germain, porque ven que es imposible, ni con Messi, ni con Neymar, ni con absolutamente... La última carta. Sergio Ramos era la última carta, sí. Y él lo ha conseguido. Y él, contra viento y marea, ha dicho, aquí estoy yo, confiad en mí, que en breve llegarán los resultados. Imagínate que al Inter le quiten a Lautaro. Es que esa es la situación que vivió el Paris Saint-Germain a final de temporada, con una presentación multitudinaria en Madrid, con Mbappé. ¿Quién no pensó que el Madrid iba a barrer esta temporada? Total. Y Luis Enrique dijo, ojo, que aquí le doy la vuelta a la tortilla. Aquí voy a sacar una lectura positiva hacia el grupo. Pero, cuidado, lo que dice Mónica Marchante es verdad. Tuvo que levantar a los chicos. Sí. Porque se les va el tipo al que les nutrían los balones, el que resolvía todo lo que había que resolver. Pero les hizo creer en sí mismos, claro. Y eso hace que crecieran ellos a nivel colectivo e individual. El ejemplo para mí es Dembélé. Sí. Dembélé para... Eso es corriente decir, para mucha gente.
Yo era de los que pensaba que era Dembélé uno de esos grandes futbolistas, pero que nunca terminan por explotar el talento que creemos pueden llegar a tener. Y llega Luis Enrique, 2025, y Dembélé traía ritmo de a gol por partido. Llegó un punto en este arranque de año calendario que Dembélé había jugado 25 partidos y había hecho 25 goles. Y había estado involucrado en un total de 35 goles en todas las competencias. Ese es Luis Enrique. Total. Porque nunca se rindió de hacer creer a Dembélé cómo podía explotar y ser un gran jugador. Pero Esa es porque, virtud. Mauri, porque fue más inteligente. Dice, no Claro, tengo a claro, Messi, a claro, Neymar, tal. claro. Ahora lo que tengo que hacer es rodear a Ousmane Dembélé, que es el diferenciador, el elemento diferencial, y tengo que rodearle para intentar que vaya a ser lo que Pero en su día pensamos nadie que iba a juega ser. para Dembélé. Total. Todos juegan para el equipo. Eso es. Dembélé juega para el equipo, Dubé juega para el equipo, Vitinha juega para el equipo, Barcola juega para el equipo. Todos juegan por el bien común. ¿Y por qué ganan los equipos? ¿Por qué ganó el Madrid? Una palabra que repetía Ancelotti hasta el cansancio. Solidaridad. Espíritu de grupo. Bueno, el PSG Convencimiento. lo tiene. Y el Inter De acuerdo. también. Yo no quiero que pase este segmento sin hablar bien también de Simone Inzaghi. Porque tenemos que recordar al Inter que ha pasado por... Mira, cuando ya El empieza a Inter. escuchar más ambiente, ahora sí. Ya llegaron los italianos. Hace un momento era París, y ahora han llegado los italianos. ¿Tú te has dado para cuenta? poner Dices, ambiente de vamos a Champions. hablar de Pipo Inzaghi, de No, repente... tenemos todo controlado en la armado, mesa. todo Esta armado. producción, ustedes, el Pepón es así, damas y caballeros. El Pepón tiene gente infiltrada ahí que dice, van a hablar de Inter, van a hablar de Simone, empieza a gritar, Inter. A ver, el Inter pasó por hace, ¿qué fueron? En el 2010, el triplete con José Mourinho, ganándoselo al Bayern en el Santiago Bernabéu. Y después pasa por un bajón clarísimo. Viene Conte y hace otra vez un gran trabajo. Y viene otro bajón después para el Inter de Milán. Pero sí creo que Inzaghi es muy inteligente en tomar algunas cosas que había dejado el Inter de Antonio Conte. Pero este es un Inter de Simone Inzaghi de pies a cabeza. De pies a cabeza. Es un señor entrenador. Sí. Y yo creo que seríamos injustos si no reconocemos algo de Inzaghi, que es, así como Luis Enrique ha potenciado futbolistas que ya sabíamos que eran muy buenos, pero no los habíamos visto a ese nivel, Inzaghi tomó a jugadores que sí eran buenos, pero los ha hecho jugar en un nivel fantástico. Sí. Por eso también el duelo de entrenadores creo que le hace justicia a lo que han hecho los dos con sus equipos. Sobre todo porque no tiene, salvo Lautaro, ningún jugador excepcional. Alguien que se salga de la medianía, ¿no? De un equipo muy normal. Yo sí trazaría un puente respecto del Inter que ganó en Madrid en 2010, que tiene que ver con futbolistas que estaban ya en su segunda vuelta. En Madrid, Sneijder, Samuel Eto'o, por nombrar dos, había varios más. Y aquí tenemos a Chervi, a Çalhanoğlu, futbolistas... Mkhitaryan. Sí. ¿Por qué se juega de esta manera? Bueno, porque de alguna manera, de alguna forma, este equipo lo que hace es nutrirse de esta capacidad de supervivencia y pragmatismo, que es muy italiano, de entender que el esfuerzo colectivo vale más que el individual y sobre todo esto, tienen la capacidad de leer los partidos como nadie. Y esto tiene que ver con el entrenador, que no los vuelve locos con un discurso de no, te voy a pedir esto, no. Simplicidad, practicidad y eficacia. Hay un par de datos que reflejan el tipo de final que podemos tener. El Inter de Milán es la mejor defensiva de la Champions. Sí. En fase de liga básicamente no concedió goles. Sí. Y después vino la semifinal contra el Barcelona. Pero en términos estadísticos, el ataque del Paris Saint-Germain es el segundo mejor de toda la competición, solamente detrás del de Barcelona. Entonces, en términos estrictamente de estilo, es deliciosa esta final. Deliciosa. El que termine por imponer más su estilo, que de otra manera se puede traducir a el que interprete mejor lo que quiere su entrenador, probablemente termine ganando. Y luego te tiro otra. Final. La edad. Es uno de los planteles más jóvenes del PSG contra el plantel con la media de edad más alta de toda la Champions, sí, señor. que es el Inter. Digo, experiencia contra vértigo, velocidad, juventud, explosividad. Es muy bonito el duelo porque tiene muchos contrapuntos. Uno el que marcabas tú, este también del tema de la edad, la inexperiencia contra jugadores que tienen muchísimo rodaje
y esto también les da una lectura diferente. Me parece que es verdad lo que decís de Inzaghi, es muy inteligente, pero se mete menos. Digo, Luis Enrique lo ves Porque en ya todos camina lados. más este equipo. Claro. Se mete menos porque se tiene que meter, no porque no quieras, pero porque creo que el equipo le funciona. Perdió la Liga, se quedó corto en la Copa, de acuerdo, pero está en otra final de Champions. Es menos intervencionista. Es menos intervencionista. Y yo creo que tiene que ver con que le pide menos cosas a sus futbolistas. Los futbolistas saben perfectamente cómo hacer las cosas. Hay un sistema de simplicidad. No te mata. Me parece que, y no es por desmerecer a Inzaghi, pero el jugar más simple también libera de presión a futbolistas Claro, que saben claro. que no tienen ni el desarrollo táctico, ni el desarrollo físico, ni el desenvolvimiento de que puede tener un chico de 25 años para poder sacar un partido adelante. Te voy a pedir 2 favores. Número 1. Otro diario de bicicleta mañana para ahora nunca Claro. puede ser. Le toca al Inter, le toca al Inter. Como mínimo. No es mucho pedir, por favor. Uno más. Y número 2. Vamos. Ha sido un placer, Martín Einstein. Un Que placer. estés El placer es en mío. Ahora o Nunca. Vamos a hacer una pausa porque ya tiene su cerveza en la mano.